La existencia de Dios. La Biblia tiene casi 1.000.000 de palabras. El Génesis, que es el primer libro de la Biblia, sus primeras 5 palabras dicen: en el principio creó Dios. El Evangelio según San Juan, que es el más espiritual y profundo, sus primeras 6 palabras dicen: en el principio era el Verbo. La epístola a los Hebreos, que fue dirigida al pueblo más conocedor de la revelación divina, sus primeras 3 palabras dicen: Dios habiendo hablado. Por estos versículos notamos lo que es característico de toda la Biblia. Esto es, que la Biblia en ningún momento se detiene a ofrecer argumentos para probar la existencia de Dios, sino que toma la existencia de Dios como un hecho que no necesita argumentación. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y Él no necesita argumentar su propia existencia, como yo no necesito argumentar la mía. Yo les estoy hablando. La palabra de Dios es perfecta, segura, recta, fiel, pura, limpia, verdadera, justa, dulce más que la miel. Es el contenido de la Biblia, sus profecías cumplidas, la perfección de la palabra de Dios, la seguridad, la rectitud, la pureza, la verdad, la fidelidad, la dulzura, la eternidad del mensaje de la Biblia, lo que pone en evidencia la existencia, la realidad y el poder del divino autor. Igualmente, la creación misma pone de manifiesto la existencia de Dios, que toda la creación material tuvo un principio. No solo es afirmado en la Biblia, pero también confirmado por la geología, la astronomía y otras ciencias. Todo lo que tuvo principio debe su existencia a una causa mayor. Esa gran causa tiene que ser inteligente y personal. Esa gran causa tiene que ser Dios. Pensar que todo el universo, con todas sus galaxias y sus seres inteligentes, existen sin un Dios todopoderoso, creador y sustentador, equivale a creer que los relojes, automóviles, aviones, televisores, los inventos todos existen sin que haya un ser inteligente que los haya inventado. Y con relación a esto escuchamos la voz profética de Jeremías, casi 700 años antes de Cristo, afirmando: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Sobre lo mismo el dulce cantor de Israel entona: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y el propio Dios, refiriéndose a su poder creador, le hizo a Job más de 60 preguntas como estas: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, afirmó: porque las cosas invisibles de Dios
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y lo más interesante de todo esto es que antes que la ciencia del hombre descubriera muchas cosas y muchas leyes físicas, ya el Creador lo había dicho en la Biblia miles de años antes. Los astrónomos antiguos contaron las estrellas, y el más que pudo contar fue el gran Ptolomeo, que fijó el número en 1056 estrellas. Pero con el invento de los gigantescos telescopios, se sabe que solamente en la galaxia donde está nuestro sistema solar hay más de 100.000 millones de estrellas. Y además que hay cientos de millones de galaxias como la nuestra. La Biblia lo dijo hace miles de años antes. En Jeremías 33:22 dice: no puede ser contado el ejército del cielo. Hace solamente 489 años que el hombre descubrió y comprobó por medio de la navegación que el mundo es redondo, pero el Creador lo dijo en la Biblia hace más de 2700 años. En Isaías 40:22 dice: Dios está sentado sobre el globo de la tierra. El proceso del agua que por medio de la evaporación sube de los mares a las nubes para luego ser precipitada como lluvia o nieve, para volver a los mares por los cauces de los ríos, es algo que fue descubierto y comprobado en tiempos relativamente recientes, pero hace más de 3800 años el Creador lo reveló y lo registró en el libro de Job, y dice: Él, Dios, atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Desde hace milenios abundan en la Biblia, el libro del Dios creador, muchos ejemplos de verdades científicas que el hombre posteriormente ha descubierto en sus investigaciones científicas, y muchas otras que todavía no ha descubierto. Refiriéndose a esto, el notable científico Dr. Werner von Braun, padre de la cohetería moderna, dijo, y citamos: a causa de las cosas maravillosas que ha hecho por la sociedad, nos vemos tentados a darle un valor demasiado alto a la ciencia. Debiéramos recordar que la ciencia existe solo porque existe la gente, y sus conceptos existen solo en las mentes de los hombres. Más allá de estos conceptos existe la realidad que nos está siendo revelada, y esto solamente por la gracia de Dios. Dicho de otro modo, la ciencia no crea, la ciencia descubre los hechos y las leyes de la creación y aplica esas leyes. Y todo esto por la gracia del Dios creador que le dio al hombre ciencia e inteligencia. No solo la creación misma da testimonio de la existencia de Dios, pero también el diseño, el propósito, el orden de la creación es un testimonio formidable de la existencia de Dios. Todo el universo en su funcionamiento es gobernado por leyes exactas. Donde hay leyes perfectas, exactas, confiables, necesariamente hay una mente infinita. Esa es la mente de Dios. Pensar que haya un universo sin la existencia de Dios es como pretender pensar que haya un reloj, un radio o una computadora sin un diseñador, sin un ingeniero o un fabricante. Dios le preguntó a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? La nieve es una de las muchas maravillas del Creador. De 5.300 copitos de nieve fotografiados, todos son distintos en su diseño,
aunque todos tienen tres triángulos arreglados en distintas formas. Es como si el Dios Trino Creador estampara su firma o sello en cada copito de nieve. En una tormenta de nieve regular caen como 1,000 billones de copitos de nieve y todos son distintos en su diseño. Solo la mente infinita del Dios Creador puede hacer esto. La naturaleza moral y espiritual del hombre sabe que hay un Dios que aprueba o condena los actos buenos o malos, y Dios hace sentir su veredicto en el interior del hombre, en su conciencia, y esa conciencia aprueba o condena sus actuaciones. El hombre es pues un ser moral que tiene que gobernar su vida por conceptos y leyes morales dentro de él, y que estas leyes las colocó el Dios Creador allí en la conciencia, y por lo mismo el hombre sabe que tiene que responder al gobernador moral del universo, el Creador, y mucho más cuando conoce la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Las inmensas mayorías de la humanidad en todas las edades y latitudes han reconocido la existencia de Dios. Las tribus más destituidas, como la gente más civilizada, todos han creído en la existencia de un ser supremo. De hecho, el apóstol Pablo dice que todos son inexcusables, porque originalmente el hombre conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios. La historia pasada, tanto la historia bíblica como la historia universal, ofrece abrumadora evidencia de la existencia de Dios. Innumerables eventos en la historia no tienen otra explicación sino la intervención directa del Dios Todopoderoso. En tiempos pasados era casi un hábito de los críticos afirmar la no historicidad de los hechos profetizados y luego cumplidos y narrados en la Biblia, diciendo que habían sido escritos en épocas posteriores al evento. Pero a partir de los descubrimientos arqueológicos de los últimos 75 años, el panorama ha cambiado, y aún los que no quieren aceptar la inspiración divina de la Biblia tienen que aceptar que la Biblia es un libro fidedigno desde el punto de vista histórico. La supervivencia del pueblo judío en medio de grandes campañas de exterminio a través de toda su larga historia es un tributo a la autenticidad de la Biblia y a la existencia de Dios. La supervivencia de la Iglesia de Jesucristo en el mundo, en medio de las persecuciones imperiales de los primeros siglos, en medio de las crueles inquisiciones de la época medieval y en medio de los ataques violentos del materialismo ateo del presente, habla muy elocuentemente de la existencia de Dios. El impacto poderoso de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la humanidad proclama con voz de eternidad la existencia de Dios, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Ciertamente la historia da testimonio de la existencia de Dios. Otra prueba contundente de la existencia de Dios radica en centenares de profecías bíblicas que fueron dadas siglos y milenios antes y que luego tuvieron y están teniendo fiel y exacto cumplimiento. La sucesión de imperios gentiles con relación a Israel, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y en nuestro tiempo la Confederación Europea de 10 naciones, todo esto fue profetizado y todo esto se cumplió al pie de la letra. Con relación al nacimiento, vida, ministerio, traición, juicio, muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías, todas las cuales se cumplieron fielmente en el tiempo señalado, en la persona señalada, en el lugar señalado y en los detalles señalados. La probabilidad humana que había que todas esas 300 profecías mesiánicas se cumplieran en Cristo
es la misma probabilidad que habría de encontrar en el primer intento una moneda de 1 peso marcada con la marca hacia abajo en un territorio como el del estado de Texas, que tiene 692.408 kilómetros cuadrados, cubierto con una capa de 60 centímetros de alto, formada por monedas de 1 peso. Conseguir 1 peso marcado en todos esos billones y trillones de pesos. Amigos, todas estas profecías cumplidas comprueban hasta la saciedad la existencia y realidad del Dios Todopoderoso, de cuyo origen es la profecía bíblica y su fiel cumplimiento. Y hay un número significativo de profecías cuyo cumplimiento se están realizando ante nuestros ojos, antiguas profecías que se convierten en historia contemporánea. La experiencia personal de muchos millones de personas, tanto en la historia de la Biblia como en la historia de la Iglesia, que conocemos al Dios Creador como nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo como nuestro compañero y ayudador, esa experiencia es de mayor peso que todas las toneladas de argumentos negativos. Millones de personas hemos sido redimidos del pecado y nuestra vida transformada, algo que solamente el Dios Todopoderoso puede hacer. Algunos han visto al Señor con sus ojos naturales o han tenido visiones y revelaciones de Él. Por esto Juan el apóstol dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sanidades, milagros, maravillas, obrados por Dios, han transformado individuos y naciones. Somos millones los que podemos testificar por nuestra experiencia personal la existencia de Dios. Por estas experiencias reales y por este conocimiento de Dios, millones han preferido ofrendar sus vidas antes que negar su fe en Dios. Estas experiencias no pueden ser negadas. Amigos, Dios no es el sol, ni la luna, ni una estrella, ni un río. Él es el creador de todas las cosas. Dios no es el horóscopo, ni la adivinación, ni la nigromancia, ni la magia negra, ni el ocultismo. Él es la luz. Dios no es un mito, ni una mita, ni un cuento, ni una filosofía, ni un sofisma, ni ninguna idea abstracta. Él es real. Él es una persona espiritual. La Biblia afirma que Dios es espíritu, que tiene cuerpo espiritual, que tiene manos y dedos, boca, labios, lengua, pies, oídos, cabeza, rostro, brazos, voz, que mora en el cielo, se sienta en su trono, que Él ama, que tiene compasión y quiere salvar al pecador. Ante esta abrumadora evidencia de la existencia de Dios en la creación, en el diseño, propósito y orden de la creación, en la conciencia humana, en la creencia universal, en la historia, en los propios descubrimientos científicos, en la experiencia del hombre, no queda otra conclusión razonable, inteligente, científica, histórica, bíblica y experimental, sino que Dios es real, que Él es el gran yo soy. Por razón de esta gloriosa realidad de Dios, es que el gran poeta, cantor, músico, compositor y rey de Israel, David, concluyó: dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se corrompe en obras abominables. El no creer en Dios y rechazar a Cristo trae corrupción, perdición y condenación eterna. El creer en Dios y recibir a Cristo trae perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué vas a escoger? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Levanta tu mano en señal de que recibes a Cristo como tu Salvador. Oremos. Padre Santo, te suplico que salves estas almas que vienen a ti, amparados en los méritos de Cristo. Oh Dios, sana a cada enfermo en estos momentos. En el nombre de Jesús nuestro Señor.
Amén. Si usted desea obtener este mensaje grabado en la voz del hermano Ortiz, escriba pidiendo información.